Vámonos con don Juan Pablo López Banda. Don Juan Pablo, buenos días. Muy buenos días, señora. Siempre, gracias por acompañarnos. Claro que sí, gracias por invitarme. Y bueno, pues a nivel nacional, Pues ¿cuál sí. es el tema obligado? Pues para no meternos ya y recordar muy viejos, malos tiempos sobre todo. Estamos en buenas fechas. Estamos en buenas fechas, para no acordarnos ya del debacle económico, de aquella devaluación, Sí. aquel error de diciembre. Y bueno, desgraciadamente el tiempo nos dice que al final de cuentas en esas crisis unos quedan pobres y los ricos quedan más ricos. Se hacen más Incluso ricos. algunos alcanzan hasta la impunidad suficiente para salir exonerados, como es el caso de Raúl Salinas. Hablando del hermano, ¿verdad? Y bueno, también de Carlos Salinas, que nunca lo acusaron, aunque alguna vez uno de sus cercanos aseguró que Carlos Salinas había robado toda la partida secreta y que esa es la razón por la que se había enriquecido. Bueno, recordará que Raúl Salinas incluso tenía hasta un alias, Guillermo, no recuerdo ya más, pero bueno, así se manejan ellos en las alturas de la política, así se adueñan del dinero de los ciudadanos. Y bueno, creo que poco a poco la gente va despertando, se va haciendo preguntas, va cuestionando, va exigiendo, y un día cambiará y ya no se repetirán esas situaciones tan vergonzosas como es que en un país como el nuestro, tan rico, tantos millones vivan en la pobreza y los apoderados, los que roban, los que obtienen, los que se llevan la gran tajada, resultan exonerados. Libre de toda culpa, como blancas palomas, ahora resulta que hasta le debemos. Hay que pedirle perdón. Hay que pedirle perdón por los años de encarcelamiento, ¿no? Exactamente. Bueno, sí. Pero bueno, precisamente esos antecedentes son los que están preocupando, han hecho que los partidos tomen medidas. Y yo quiero hacer referencia al caso, o sea, la posición o la postura, la actitud que han tomado los partidos, y me parece muy buena, con el objetivo de evitar que no se repita el caso del señor Abarca, José Luis Abarca, que metió en conflictos no solamente a la justicia, al presidente, al gobernador, sino a todos la partidocracia. ¿Por qué? Porque quedaron expuestos que nunca pusieron suficientes filtros para evitar que como candidatos se les colaran o se infiltraran algunos delincuentes ya bien identificados, como es el caso del señor José Luis Abarca, que fue impuesto precisamente por el todavía gobernador Aguirre Rivera. Bueno, pero el origen de esto tenemos que tomarlo considerando que el próximo 7 de junio, según el calendario del INE, marca como día de renovación de todo el Congreso Federal. Por ejemplo, los 500 diputados van a ser renovados. Y este proceso, bueno, también incluirá gubernaturas, creo que son 9 gubernaturas, incluyendo la de nuestro estado. Y este proceso conocido también, y de ahí la importancia, porque son las elecciones intermedias. Las elecciones intermedias siempre son muy fatales para el partido o para el presidente en turno. Recordemos que fue precisamente cuando Zedillo perdió las elecciones intermedias, cuando se fortaleció el PAN y ganó Vicente Fox, con sus amigos, no con el PAN, sino con los amigos de Fox. Después Fox, gobernando, también pierde las elecciones intermedias, y entonces el PAN se tuvo que aliar con el PRI para impedir la entrada o el triunfo de López Obrador, y entonces de esa manera triunfó Felipe Calderón. Felipe Calderón pierde también las intermedias y resulta que el PRI se fortalece y regresa por la puerta grande, y actualmente vemos que está en una situación similar, con todas las presiones que tiene, con todos los escándalos de corrupción, con la mala política de seguridad que ha tomado, y entonces está en una situación difícil. En esta elección interna se define, y es de ahí la importancia de que los congresos de los 500 diputados sean cambiados, y de ahí la importancia a quien está en el poder. ¿Por qué? Porque si el PRI no alcanzara los 251 escaños que necesita para tener control, ¿sí?, entonces eso significa que podrían entrar presiones de otros partidos para que se dé marcha atrás algunas de las reformas que ya aprobaron y que están en riesgo, porque se le pueden hacer algunas restricciones o modificaciones. Ese es el gran problema del presidente. Quizás sea la causa porque las presiones sobre de él
y por qué tantos escándalos para el desgaste y ubicar una situación difícil. ¿Para qué? Para alentar que los ciudadanos manifiesten por medio de otros partidos, voten por otros partidos, y el PRI pierda la mayoría, y entonces se podría dar o recomponer lo que se ha acordado ya en lo que le llaman las reformas energéticas, por ejemplo, y la entrega, que para mí es una entrega de los recursos no renovables de este país al capital extranjero. Es de ahí la importancia. Sabemos que va a haber también, además del gobernador, de los 500 diputados, en todo el país se van a establecer 641 diputaciones estatales, 900 alcaldías y las 16 delegaciones en el Distrito Federal. El paquete está grande, es importante. En las elecciones estas son vitales para todos los partidos. El PRI, por ejemplo, puede mantenerse o puede perder el control. Como le digo, el PAN puede recuperar su presencia en el ámbito nacional. Morena puede quitarle muchos adeptos, muchos simpatizantes. De hecho, ¿verdad? Al PRD, y entonces podría haber una recomposición del Congreso. Y como le digo, ese es lo que está en pleito en este proceso que viene el próximo 7 de junio del 2015. Pero bueno, eso es lo que va a ocurrir de acuerdo al calendario del INE. Pero va a que revisar también qué medidas están tomando los partidos. Les mencionaba yo hace rato que los 3 partidos han manifestado su interés para evitar que se les cuele otro José Luis Abarca y los meta en problemas en el futuro. Por eso el dirigente César Camacho Quirós dijo recientemente: queremos postular agentes más versados en la política y la administración y que no nos dé motivo para la vergüenza. Eso lo dijo el líder nacional del PRI. Y bueno, el mensaje va muy claro. Más de uno de los que ya se me habían manifestado interesados en ocupar algún cargo de elección, pues pueden recoger sus chivas y dedicarse a otra cosa, porque si realmente aplica el PRI estos filtros, estos personajes no tienen absolutamente nada que hacer, ni siquiera ya deben de gastar en los medios para proyectarse como candidatos, ni siquiera a regidores. Bueno, el PRD está en las mismas, también está tomando medidas, y el PRD, su líder, dice que instalarán filtros que impidan, se les repite la historia, porque ellos fueron los más golpeados. Recordemos que José Luis Abarca entró por el PRD a la alcaldía y fue impuesto, según recabé la información en aquellos tiempos, cuando fue candidato. Bueno, fue impuesto y fueron doblegados otros candidatos con mejores posibilidades y con mejor imagen. Sin embargo, Aguirre Rivero lo impuso como candidato y ahora sufren las consecuencias. El PAN también está haciendo lo propio y va a establecer también sus filtros. No quieren regidores ya con antecedentes o ligas, con gente de dudosa, vamos a decir eso, sobre todo esos ricos de súbito, que les llamo yo, que de pronto son muy exitosos y se convierten todo lo que tocan se convierte en oro. Sí, exactamente, Rey Midas, sí. Exactamente. Y bueno, pues el PAN también tiene interés en establecer esos filtros. Y yo veo que a nivel general, los filtros que van a imponer es uno, el de Hacienda. Tienen que estar limpios en cuestiones de declaraciones de impuestos, tienen que estar limpios, no tener señalamientos de lavado de dinero, por ejemplo, de enriquecimiento inexplicable, y también van a pasar el filtro de la PGR. No deben de tener antecedentes penales, no deben de estar relacionados, involucrados en ningún tipo de delito. Y el último, también considero que deben de pasar el filtro del CISEN. El CISEN, usted sabe, es la dependencia que se dedica... Que nos tiene a todos bien checaditos. Entonces tendrán que revisar también la tarjeta informativa que elabora el CISEN para saber de quién estamos hablando, de quiénes son realmente los candidatos. Eso tendría que haber sido siempre, ¿está de acuerdo? Exactamente. Bueno, pero bueno, eso es a nivel nacional, pero también resulta que en los estados también se van a establecer filtros. El PRD en San Luis Potosí, por ejemplo, anunció que se inició una investigación a petición del mismo interesado, uno de los pollos, no recuerdo el nombre del hijo de Ricardo
Gallardo. Los dos son Ricardo, ¿no? Deben ser entonces el Ricardo pollo Gallardo, chico, pollo chico, pollo grande. el pollo grande, y uno quiere ir a la grande, a la gobernatura, y el otro quiere a la chica, a la alcaldía. Le han tomado el sabor, creo que es mejor vivir del presupuesto que andar vendiendo pollos. Indudablemente, muchos han dejado sus negocios precisamente por dedicarse a la política. Que ya fue y ya limpió su nombre. Sí. Bueno, pues eso deben hacer todos los demás. En el PAN también va a haber una elección, una interna, ¿sí? Y una consulta interna, como ocurrió aquí en Río Verde, y bueno, están considerados los dos candidatos que tienen la mejor puntuación en la encuesta ya realizada por ese organismo, por ese instituto, y en ella aparece Alejandro Zapata con un 21.8 y la senadora Sonia Mendoza, la matehualense, con un 17.7, mientras que Manuel Calzada alcanzó 12.5 puntos y Mario Leal un 11.57. De ahí se puede ver que las alianzas son las que van a fortalecer. Sonia Mendoza, aunque aparece en segundo lugar, pero podría ser una alianza con uno de los otros que quedan, por ejemplo, con Manuel Calzada o con Mario Leal, y podrían recomponer y podrían ir remontar y alcanzar. Esto lo van a definir, obviamente, los panistas con derecho a voto, y corresponde a ellos decir si va una vez más Alejandro Zapata como candidato a gobernador o gana Sonia Mendoza y ella será la postulada. Al tiempo todavía falta, por lo pronto, ellos, además de Sonia Mendoza, Zapata Pero Gordo, existen otros interesados en relevar en el cargo al actual gobernador Fernando Toranzo. Sí, este tema que viene siendo recurrente, inclusive vamos a hablar con Alejandro Zapata en otros temas, pero tendremos que preguntarle obligatoriamente acerca del tema de la gubernatura. Hay que reconocer en Sonia Mendoza una mujer muy trabajadora, pero lamentablemente pues aquí el que sigue mandando es el centro, y la capital pues todavía no penetra como... El problema va a ser siempre, se reflejó en los eventos ya celebrados en Río Verde, en Ciudad Fernández. Desgraciadamente pareciera como un acto democrático las elecciones internas, pero no lo son. No lo son porque se presta a la manipulación, al acarreo, al regalo de despensas, igual al estilo de todos. Exactamente, no es en la escuela madre, que es la de priista, y que los alumnos, los hijos salieron más que, algunos han superado a la maestra. Entonces, eso se da, como le digo, no es tan democrático como se pretende hacer aparecer, pero bueno, es una forma de evitar sobre todo el desgaste, porque una vez concluidos se sientan a la mesa y van a compartir el pastel, y de esa manera se evita que muchos salgan y se vayan a otros partidos que son los resentidos, los partidos más pequeños. Sí. Bueno, esto sucedió, ya hablamos del filtro que van a establecer a nivel nacional. Vamos a hablar ahora de los filtros que va a poner el PRI por medio de lo que le llaman ellos un curso de evaluación. Y esto es como una escuelita. Los aspirantes deben de presentar un examen, que son como 500 preguntas, y bueno, resulta que algunos de Río Verde, yo pregunté por los de Río Verde, obviamente, y me dijeron que más de uno recibió un papelito que decía, gracias por participar, lo esperamos dentro de 3 años. Otro recibió el papelito que dice, lástima Margarito, gracias por participar, pero algunos no llegaron a responder ni siquiera las 30 primeras preguntas. ¿En qué consiste ese filtro? Que algunos hasta copiando estaban, ¿no? Descaradamente con acordeón, ¿no? Una diputada tenía 2 asistentes para que le soplaran las respuestas. Otro alcalde de acá, de esta zona media, le dijeron, señor, ya vamos a cerrar, y él apenas iba en la 30, y ya habían pasado en la pizarra todos el resto. Pero bueno, lo cierto es que con este filtro, que es menos drástico, o al menos los exhiben menos, porque es mejor ser rechazado por burro que por sinvergüenza o por delincuente, ¿no? Entonces, algunos de ellos, aunque son las dos cosas, van a quedar establecidos de que, bueno, no pasé el examen y sencillamente no voy a participar, y se evita el desgaste y que le exhiban sus ligas o sus relaciones o sus saqueos que han cometido. De tal modo que después de todo no les fue tan mal. Es mejor, como le digo, ese papelito que dice lástima Margarito.
Y entre los asistentes de Río Verde, le pedí a una persona que estuvo allá, me dijo, bueno, apareció acá el señor Alejandro García y su pareja presidencial, que también tiene pretensiones, o tenía. Un personaje de apellido Pillado, que es de Matehuala, también andaba acá en San Luis. También apareció el jefe de Sazar, Sergio Juárez Berrones, y la familia, porque debo decirle que el asunto era como familia, todos quieren entrar a la nómina, y unos que ya están dentro llevaron a sus hijos para que aprendan, y en un futuro, bueno, pues también el pueblo se los mantenga ya de por vida. Y ahí apareció Sergio Juárez Berrones y su familia, que también tiene pretensiones, Amado Quintero y familia también, llevó a su hija y a su yerno, que son de la Huasteca también. Y bueno, el apareció de Matlapa. Exacto, apareció Juan Pedro Ñáñez y sus ahijados y socios, uno de ellos Cuco Charro, y también el pretendiente que fue funcionario aquí, el licenciado Guillermo Mendieta. Y bueno, ellos aseguran que, por ejemplo, Cuco Charro pues no pasó la evaluación, aunque sea el presidente del partido. ¿Por qué? Esta evaluación no está tan simple. Fíjese usted, les exigen principio, lo que jamás habían considerado ellos, que decirse priistas no significa estar afiliado y pagar las cuotas. Para ser priistas se requiere conocer, por ejemplo, la declaración de principios, conocer los documentos básicos, los estatutos y la Constitución del Estado y la Constitución de nuestro país. En esos temas, más de uno quedó arañando en el cielo, en la oscuridad. ¿Por qué? Porque su ignorancia es tal sobre lo que pregonan. Pregonan ser priistas, vamos, y si no conocen los documentos básicos, pues caray. Ese filtro, como le digo, es más directo, más fácil para sacudirse a todos los que andan presumiendo y que ya han pagado medios, que se anuncian como candidatos. Y bueno, ¿qué resultó de esta visita que dieron, o esa participación de los personajes que ya le mencioné? Bueno, pues que de regreso, no les quedó más que irse a una reunión con Díaz del Vivar, en una cena que le ofreció a otro aspirante que asegura que su compadre, líder nacional de la CTM, le garantiza una diputación por Río Verde, aunque muchos se preguntarán, ¿y Río Verde por qué? ¿Qué culpa tiene Río Verde? ¿Y yo por qué? Exactamente, si el control, si es que existiera, que ya es muy remoto esto, podría hacerse en San Luis o en Soledad o en Matehuala, donde existe industria. En Río Verde es escasa, realmente escasa la industria porque no se ha generado. Y este aspirante pues es Emilio de Jesús Ramírez, que aunque yo tengo el dato que el señor nació en Ciudad del Maíz, ahora se dice rioverdense de cepa. Y bueno, él mantiene la esperanza, y los que no pasaron el examen que le mencioné, sobre todo Sergio Juárez Berrones, que pretendía ser candidato a diputado local, ¿sí? Incluso en esta reunión, además de Pillado, Sergio Juárez, el alcalde, la primera dama y y Díaz del Vivar, también apareció León Llamas Pimentel. No sé si también quiere ser candidato. ¿También fue a hacer el examen? No, él fue a la comida. A la cena, ya sería cena, ¿no? A la cena ya para mejor darle. ¿Comida? ¿Cuándo fue esto? Fue un calorcito que le dieron en la cena en la finca de Díaz del Vivar, con Emilio de Jesús, con la esperanza de que algo les consiga, o al menos alguna protección les ofrezca, porque quiero decirle que más de uno de los aspirantes todos son mis amigos, y luego, van a tener, ¿yo qué veo? ¿Usted qué está diciendo? Van a tener que, tienen la esperanza, y esto van a tener que pedírselo a Santa Claus. ¿Qué es lo que puede pedir un alcalde? Y no le voy a decir el nombre, usted imagínese. Un alcalde que ha saqueado, que ha malversado, que se ha llevado el dinero, se ha enriquecido. ¿Qué le puede pedir a Santa Claus? ¿Sí? Fuero. Entonces, por eso aspiran a una diputación federal, por eso quieren una diputación local. Un diputado federal que ha malversado, que ha hecho barbaridad y media, que ha engañado a medio mundo, ¿sí? Bueno, está pintado hasta una iglesia. ¿Qué puede pretender o aspirar a que Santa Claus le traiga este próximo año? Pues fueron, señora, otro cargo de elección, una diputación local, aunque sea Pruli, la reclama. Pero el asunto es tener fuero para no ser tocado. ¿Por qué? Porque podría ser que la auditoría le diera unas revisadas a las cuentas en las que están ahorita trabajando y podrían salir mal. De tal modo que ese es el objetivo de algunos, no representar al pueblo, porque al último no representan a nada, ni gran cosa. No aspiran mucho
a servir a su pueblo, sino a servirse a ellos y alcanzar el manto protector que da el fuero cuando se ocupa un cargo de elección popular. Ese es el asunto. Pues importantes pedidos para Santa Claus, no cabe duda, para esta Navidad, este próximo 24. Bueno, estamos a 3 días, que sea 24 de diciembre, y yo creo que el pobre Santa va a tener mucho trabajo. Pues si no alcanza él, que se lo dejen a los Reyes Magos. También hay tiempo, ¿verdad? Todavía hay tiempo. Pero bueno, otro tema. Usted recordará que la semana pasada hablamos de los petates del muerto. Pues bueno, revisando el asunto de los petates, nos encontramos que hay un tema que no es un petate, sino que puede traer fatales consecuencias. Y esto se refiere a una demanda en la auditoría que presenta el señor León Llamas Pimentel en contra de la regidora Luz Helena Castillo Gobea. El tema está interesante no solo después de recibir los 325,000 pesos, se suponía que el señor Llamas Pimentel se iba a ir a su tierra, Nogales, Sonora, a gozarlo y a disfrutar esos 325,000 pesos que este pueblo con tanto sacrificio le entregó. Pero bueno, resulta que no, la guerra continúa. La presión es doblar a la regidora para que se sujete, apruebe las cuentas públicas que vienen, que son las más difíciles, las de este año, y tenerla amarrada. Y con este juicio, con esta demanda en la auditoría, pretenden obligarla. ¿Por qué? Porque no es cosa fácil, ese no es petate. La regidora tiene 2 sueldos, cobra en la SEP y cobra en la alcaldía. Y de acuerdo a la ley, esto ya no es posible. Aunque fue posible en otro tiempo, recordemos que esta misma regidora, la señora Luz Helena Castillo, fue regidora también y maestra en el tiempo de Rogelio Huerta. 94-97. Bueno, y también ocurrió cuando el doctor Amador Blanco fue regidor y fue psiquiatra en gobierno del Estado, cobraba en el gobierno del Estado, fue demandado, le hicieron juicio político, nunca prosperó y ahí quedó. Y en la misma situación de la doctora Luz Helena. Él fue 2009-2012. Exactamente, en la misma situación de la regidora Luz Helena Castillo se encuentra Filipo Gallegos Rodríguez y Edmundo Valle Lucio, que son maestros y que dejaron suplentes para que cumplan su plaza, pero que cobran en los 2 lados. ¿Qué puede ser la consecuencia? Por eso es que le digo que no es un petate. El asunto es que los pueden obligar, porque ya ocurrió con una regidora allá en la capital, y lo obligaron a regresar un salario. Hablar de un salario no es cosa leve, Si van 24 meses y cada regidor cobra 33,000 pesos, pues tendrían el problema de regresar el sueldo. ¿Cuál de los dos cree? Pues el más bajo. Tendría que ser regresar el sueldo que le ha entregado este pueblo por ser su representante en el Cabildo, o regresar el sueldo que recibieron en la SEP. Este es un tema interesante que involucra a todos, que lo remueve, lo hace en un ánimo vengativo, el señor Llamas Pimentel, lo hace en una forma de utilizar ese asunto el alcalde Alejandro, pero que en el fondo algo que debería impedirse es precisamente que los ciudadanos tengan doble salario, que obtengan doble plaza, porque al final de cuentas es muy cuestionable ese asunto de que puedan cumplir en los dos. El que sirve a 2 amos, con alguno queda mal. Con alguno queda mal, efectivamente. Exactamente. Y bueno, señora, hablando de políticos y de los que no pasan el examen y los que no van a pasar los filtros, pues, y además tendríamos que hablar de que los partidos, los principales, el PAN y el PRI, van a tener el grave problema de que no tienen cuadros, de que no han surgido caras nuevas, son los mismos. Ya estamos como en las luchas que actualmente anda por ahí todavía el nieto del doctor Warner y el nieto del Ángel Blanco. Bueno, pues así andaremos, aquí andamos en Río Verde, aquí andamos con el nieto del diputado fulano, con el hijo del regidor, con el hijo del alcalde, y toda la descendencia quieren mantenerse dentro de la nómina. Bueno, por eso le cito, algo que contrasta, es un partido chico como es el PT. El PT esta semana dio a conocer, y lo va a hacer ya de manera más amplia, a conocer como candidato al señor José Luis Rojas Aguilar, y va a ser candidato a la alcaldía por Río Verde. Para aquellos que buscan caras nuevas,
que aseguran que son los mismos, que es más de lo mismo, ¿Y que son los priistas. Ese es el candidato a la alcaldía, precisamente. Y también... ¿Y este otro chico? El candidato a diputado local, él fue priista, dice ya renunció al partido, sí, él fue miembro de un grupo, no recuerdo, un grupo organizado allá en el Estado de México, cuando andaba la promoción de Enrique Peña Nieto precisamente, y él, el señor Francisco Martínez Martínez. Claro, hijo de nuestro amigo La Vaca. De conocido, pues gente de descendencia aquí en Río Verde, dedicados al trabajo de la minería, ¿sí? Y bueno, estos dos jóvenes van a participar como candidatos a los cargos ya mencionados, e incluso se encuentran trabajando junto con su dirigente, el señor Maldonado, ¿para qué? Para llegar a acuerdos y alcanzar una alianza con el PRD y el Movimiento Ciudadano. Esto se lo menciono porque es importante que los partidos chicos, como no tienen presupuesto, y no pueden estar pagando cintillos de todos los días, y no resulta que los barren, o no se da cuenta la gente de que también existen otras opciones, y en estas que le muestro ahora, pues bueno, se pone a consideración para aquellos ciudadanos que, como le digo, aseguran estar cansados de ver las mismas caras. Eso va a ser una decisión personal, el cambiar, el permitir la entrada a gente nueva a las alcaldías o a los cargos, como el caso de la Diputación. ¿Y por qué? Porque de ahí viene la integración de las planillas. ¿Viera usted el gran conflicto que tiene el PAN ahorita para integrar las planillas y sobre todo el gabinete? En el pasado proceso, donde ganó Ramón Torres García, bueno, pues ahora tiene el conflicto que tiene que incluir a los perdedores, al grupo de los perdedores, porque, como le digo, todos quieren, nadie quiere vivir el próximo año con penurias, todos quieren vivir de una manera holgada, viviendo dentro de eso que es las vacas sagradas, dirían en Yucatán, que es pertenecer a la burocracia. Muchas gracias, don Juan Pablo, como cada domingo. Le agradezco pues que todo este 2014 nos haya acompañado. Como siempre le repito, pues lo que usted dice de su responsabilidad, si usted tiene alguna queja, sugerencia, felicitación, bueno, envíele un correo a bandalopez-56, bandalopez-56. Yo asumo que lo que usted dice, bueno, pues usted tiene las bases, y le agradezco todo el apoyo y todo este año 2014 que nos hizo favor de acompañar. Estaremos fuera 3 semanas, pensé que 2, son 3, creo que regresamos hasta el 11 de enero a los domingos. Más de uno va a descansar. Más de uno va a descansar. Exactamente, y que bueno, que lo disfruten y ya se olviden pues que en esos meses, estos días de reflexión, reconsideren. Yo, si Dios quiere, los 3 semanas ojalá no nos malacostumbremos al descanso. No, ¿cómo crees? No regresamos. Sé que existen muchas presiones, sé que resulta de pronto incómodo para algunas gentes, pero si nos sigue invitando, señora. Aquí nos vemos el 11 de enero, primeramente nos sigo invitando. Claro que sí. Muchísimas gracias, don Juan Pablo. Voy a mensaje, no le cambie, regresamos. Le recuerdo que yo soy su voz en los medios de comunicación.